Hola, buenos días. Les vamos a presentar al ponente Luidin Gerardo Rubio Jaime, que nos va a dar una charla sobre la exclusión web, una forma de discriminación. Luiden es ingeniero en computación egresado de la Universidad de Guadalajara. Ha colaborado en distintos proyectos locales e internacionales de inclusión digital, enfocados a sectores sociales vulnerados como lo son las mujeres, los pueblos indígenas y las personas con discapacidad. Adelante, bienvenido. Hola, buenos días. Bienvenidos. A los que no puedo saludar de forma personal, pues hola, que apenas van llegando. Les van a pasar por ahí un antifaz para que les voy a pedir en un momento que se tapen los ojos. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de la exclusión web. En realidad es una introducción a la accesibilidad web, sus herramientas y estándares que podemos implementar para la inclusión a través de los medios digitales. En esta dicotomía que existe el ser humano de crear una nueva cosa a través de sus procesos creativos, pero al mismo tiempo crear problemáticas. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre esto. Me gustaría comenzar con que visualizáramos una diferencia, un aspecto muy fundamental que tenemos en el aspecto de la exclusión a través de la web, en el aspecto gráfico. Pudimos ver en el gráfico anterior, me gustaría si alguien de ustedes se le dificulta leer alguna de las palabras que se encuentran ahí, o se le dificulta el hecho de diferenciar dos colores que se encuentran ahí también. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, con la siguiente imagen? Si ustedes alcanzan a leer, a distinguir, a diferenciar las tonalidades de colores. Entonces, pues sí, así es. Algunos podrán y otros no. Quiero comenzar un poco con este impacto visual para que entendamos cuál es la importancia de lo visual en el aspecto de la inclusión a través de la web. Pero bueno, tenemos todo un conjunto que quisiera abordar aquí. El objetivo es que si ustedes son usuarios, desarrolladores web, si son personas que utilizan la web, si son tester, community managers, webmaster, lo que sea, estén concientizados acerca de la problemática que existe de la discriminación a través del Internet. Me gustaría saber, más o menos así, que me digan, no sé, qué estén estudiando o a qué se dedican. ¿Están estudiando la mayoría aquí en CUSEA? ¿Qué carreras son? ¿Negocios? ¿Informática? Muy bien. ¿Tecnologías? Bueno, es la intención, ¿no? Que esto sea algo integral que todos puedan entender. Espero que sí, así sea. Y bueno, ¿cómo vamos a intentar concientizarlos a ustedes? A través del conocimiento de herramientas, de estándares y de técnicas que podemos implementar para el desarrollo e uso del Internet con el objetivo de eliminar las barreras digitales. Una barrera digital es cualquier obstáculo que no permita el libre uso integral para todas las personas del Internet. Entonces, ¿qué es la exclusión en realidad, no? Es el descartar, negar, dejar fuera, el quitar, el rechazar. Pero la pregunta es entonces, ¿cuándo es discriminación y cuándo es exclusión? Muchos manejan que la exclusión es un subconjunto de la discriminación, ¿no? Es decir, tú puedes discriminar de forma verbal, tú puedes discriminar de distintas maneras y esto puede generar a su vez una exclusión. Eh, si excluyes o dejas fuera, me gustaría tomar, por ejemplo, un concepto que está actualmente, digamos, en boca de muchos, que por ejemplo es el LGBTTI, que cada vez crece más, ¿no? Cada vez le agregamos más letras y cada vez es más grande, que tiene que ver con la inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transvestis, transgéneros, transexuales, intersexuales. Y entonces, si podemos ver en la connotación del LGBTTI, la intención es la inclusión. Sin embargo, tenemos que analizar qué va más allá de la inclusión y la exclusión que existe detrás de este término. Porque, por ejemplo, si eso tomamos en cuenta ese término, estamos incluyendo todos aquellos que estén un reconocimiento no binario. ¿A qué me refiero a no binario? A que no se sienten reconocidos solamente como mujer o hombre,
o que tengan una interacción o una atracción hacia ambos géneros, como puede ser el agénero, el bigénero, el pangénero, el queer, el asexual, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando que estamos discriminando a través de un término que es el LGBTTI, que la intención es la inclusión. Sin embargo, si vamos más a profundidad, tanto en religión, en idioma, en la sociedad en general, y por ejemplo en legislativo, tenemos problemas con ese término, porque si incluimos este término en alguna ley, todos pueden decir, bueno, qué bien, se le está asignando derechos a esta comunidad LGBTTI. ¿Y qué pasa con los demás? Entonces, también reconocer la importancia del lenguaje como una forma de discriminación. ¿Qué otras discriminaciones hay? Bueno, hay a través del reconocimiento racial, del étnico territorial. Hay personas que se identifican a través del territorio donde viven, sus costumbres y su cultura, y existe una discriminación para ellos. Otros que también son a través del reconocimiento laboral, es decir, tiene tanta importancia su actividad laboral que es su forma de vida y entonces se reconocen como de esta forma. Puede ser un ejemplo a lo mejor si hablamos de las mujeres costureras que se encuentran en Chile, que ellas se identifican como este grupo de personas costureras y les gusta a través de esta labor que ellos realizan, que tiene una filosofía de construcción, a lo mejor una forma de ver el mundo conectado a través de una actividad que nosotros vemos como solamente una actividad a lo mejor económica o una actividad artística, que ellos van más allá. Tenemos, por supuesto, la discapacidad, la discriminación a las personas con discapacidad y el lenguaje, que es muy importante, que tenemos que tomar en cuenta que el lenguaje es uno de los principales factores ignorados que causan una discriminación o una exclusión. Por ejemplo, a todas nosotras nos toca modificar el lenguaje para que exista una inclusión real, ¿no? Si decimos nosotros, muchos dicen, bueno, es que la RAE define que nosotros es nosotros y nosotras, incluye hombres y mujeres. Pero realmente tenemos que ir más al fondo. ¿Quién está de acuerdo en que la RAE sea un adecuado instrumento de regularización del lenguaje español? ¿Tú? Bueno, me da gusto que haya pocas personas, porque para mí realmente es una limitación. Si vamos a la historia, a la construcción de cualquier lenguaje o cualquier idioma, realmente es su uso, el uso entre las personas y las sociedades y cada uno de los grupos que se crean a su vez en quien crea un lenguaje. Estoy de acuerdo en que pueda existir una connotación de control en el hecho de no perder ciertas costumbres, pero tenemos que entender que es natural y que así se construyó el lenguaje a través de las modificaciones de la interacción real, de lo vivencial. No podemos acotar un lenguaje cuando se crea a través de lo vivencial. Primero se vive, después se crea. Bueno, y entonces los discapacitados, ¿lo son? Se escuchan muchos términos por ahí, por ejemplo, como el término minusválido, ¿no? Que si vamos a su raíz es menos válido. ¿Realmente una persona con discapacidad es menos válida que otra? Otros son postrados, por ejemplo, dicen, ¿no? Definen a una persona con respecto a algo que todos hacemos. Podemos postrarnos, podemos sentarnos, podemos acostarnos. ¿Será correcto definir a una persona con respecto a cómo está, digamos, de forma física? Otro es la diversidad funcional. Yo me pregunto, ¿no en realidad todos somos diversos de manera funcional? ¿No hacemos una función de manera distinta cada uno de nosotros? Otros son las personas con discapacidad. Yo, en particular, no estoy muy de acuerdo con el término, porque estamos hablando de que hace falta una capacidad de las personas, discapacidad. Sin embargo, es el término que se ha acuñado como más adecuado por no me gustaría saber quién, porque en realidad, si nosotros estamos aquí y estamos interactuando y nos gustaría definir otro término que no fuera discapacidad o discapacitados para estas personas, a mí lo considero más adecuado. Realmente la discapacidad o los discapacitados que nosotros llamamos se resulta de una interacción entre personas con deficiencia, con alguna deficiencia y unas barreras. ¿Qué son estas barreras? Son objetos, propiedades que no están bien pensadas para la inclusión general. Entonces, esto cambia la forma en la que ellos interactúan con el entorno
y modifican la efectividad en la que pueden interactuar con la sociedad, con un instrumento digital o con cualquier otro objeto. Entonces vamos a centrarnos ahora en la discapacidad. Existen distintos tipos de discapacidad, ¿no? Está visual, auditiva, física, motora, cognitiva, del habla, también del autocuidado, que es, digamos, una nueva categoría que han intentado meter. Si vamos, por ejemplo, de la integración de conceptos. Ok. Tenemos entonces que quizá la discapacidad que más vamos a integrar o tomar en cuenta para, digamos, la generación de un sitio web, la forma de visitar la web de forma inclusiva, es la discapacidad visual. ¿Por qué? Por la naturaleza de la web, ¿no? Que es visual. Vemos componentes, vemos cuadros, vemos una arquitectura, una forma de organizar la información. Existen distintos tipos de discapacidad visual. Me gustaría para esto mostrarles una pequeña herramienta. Tenemos, por ejemplo, para Google Chrome, una herramienta que se llama No Coffee. Esta herramienta nos permite simular distintos tipos de discapacidad. Entonces, por ejemplo, hay dos bloques principales de discapacidad visual, ¿no? El primero es un problema de visión de afectación total, es decir, en todo tu campo visual, todo lo que tú visualizas, hay una problemática. Esta problemática puede ser, a lo mejor, que tú ves como con un poco borroso la pantalla. Bueno, vamos a recargar aquí la página que no está funcionando. El otro es una discapacidad visual que tiene que ver con ciertos elementos parciales que van a dificultar la visualización. Por ejemplo, aquí estamos simulando una discapacidad visual que tiene que ver con el primer grupo que les comentaba, que es una visualización o bloqueo total. Podemos tener, por ejemplo, personas que perciben menor cantidad de luz y entonces pueden visualizar de esta manera. Tenemos, por ejemplo, personas que podrían ver este tipo de manchas que reducen su visibilidad. Podemos tener personas que visualicen de forma borrosa. También podemos tener otro tipo de bloqueos visuales parciales, como puede ser este. Puede ser a través de un solo lado, de una esquina. Podemos tener estos que son los clásicos bastones que tiene que ver con la presión en el ojo, que es de un diabético. Y también tenemos deficiencias de colorometría, donde la diferencia de color tiene una importancia vital en la forma en la que vamos a comunicarnos con una persona a través de la web. Para el aspecto de una deficiencia de color, existe toda una teoría matemática de, digamos, un contraste de colores, es decir, la diferencia, digamos, en frecuencia que existe de la energía que despide un color para que ésta sea visible, entendible entre ambas, con distintas discapacidades. Entonces, por ejemplo, nuestros ojos tienen unos pequeños bastoncitos que se encargan de percibir distintos colores. Se componen de 3 componentes que nos permiten ver ese RGB que muchos conocemos como la combinación del red, blue and green. Y entonces, si existe una deficiencia en estos bastoncitos, si es más corto, si tiene un daño, si a lo mejor existe algún problema de bloqueo con uno de estos, podemos ver de distintas tonalidades el contenido, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona con trinotopia podría visualizar lo que habíamos visto al principio de esta manera. O, por ejemplo, una persona con protanopia podría verlo de esta manera. Entonces, es importante en el momento en que nosotros visitamos un sitio web que
esta teoría de contraste de colores, esta diferencia de frecuencias y de energía que existe entre los colores, sea la suficiente para que estas personas que tienen una deficiencia y que ven de manera distinta o perciben de manera distinta los colores, también tengan la posibilidad de acceder a la información que estamos mostrando. Entonces, esta es la herramienta, les repito, se llama NoCoffee y nos permite, digamos, ponernos un poco en los ojos de una... Ya está. Tenemos también discapacidades físicas o motoras. Eso tiene que ver sobre todo con los medios con los que interactuamos con una computadora, tiene que ver con un teclado, tiene que ver con un mouse, tiene que ver con la deficiencia de una persona de controlar la forma en la que puede mover una mano. Para existen distintas herramientas que nos pueden servir, como pueden ser botones grandes que les permitan a las personas que no tienen un control como a lo mejor el nuestro de mover su mano, poder interactuar con una computadora. Tenemos distintos tipos, como por ejemplo puede ser una discapacidad cerebral, muscular, espinal, óseo, articulada. Cada una tiene diferencias muy particulares, muchas incluso requieren de mecanismos de barrido. Por ejemplo, nosotros imaginemos que en esta pantalla tenemos una línea que comienza a descender de la parte superior hasta la inferior, y entonces el usuario decide que en ese punto donde él quiere interactuar con la pantalla, tiene un botón gigante, ese botón lo presiona y la línea se detiene. Paso siguiente, de izquierda a derecha comienza a recorrerse otra línea. Cuando el usuario encuentra que esa línea está en el elemento con el que él quiere interactuar, vuelve a presionar dicho botón. El cruce de dichas líneas es el punto donde él quiere interactuar con nuestro sitio. Entonces, imaginen, por ejemplo, que nuestro sitio web tiene componentes muy pequeños y que el usuario, que tiene que tener un tiempo de espera y un esfuerzo para lograr interactuar con este sitio, no puede, porque el elemento es tan pequeño que cuando él quiso hacer a presionar ese botón, la línea se fue más allá de lo que él necesitaba. Y entonces, aparte de que ya existe un elemento bloqueante inicial, que era el hecho de que las computadoras no están pensadas para interactuar de manera directa, sino ocupa otro elemento como puede ser un joystick, un botón, etcétera. Ahora contamos con la deficiencia de un componente pequeño. También hay discapacidades cognitivas. Esto tiene que ver mucho con sentimientos y lenguajes. Tenemos, por ejemplo, el autismo, el síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger es a mí me resulta muy interesante porque dicen algunos que es la ceguera emocional, ¿no? Es decir, no existe, o la forma en la que ellos perciben las emociones son muy distintas. Y la forma de mostrar un contenido, el mostrar información, tiene que ver con lo emocional a través del lenguaje. Entonces, ya conoceremos ahorita algunas otras herramientas acerca de discapacidad cognitiva. Y por último, tenemos la ceguera total, ¿no? También hay personas con ceguera total que no van a percibir nada ni modificado, ni van a tener otra forma de interactuar a través de lo visual. Entonces, bueno, ahora tenemos un contexto inicial de la discapacidad, pero tenemos que hablar también de precondiciones que nos permitan hablar de esta exclusión que existe para las personas con discapacidad, ¿no? La primera exclusión que tenemos que tomar en cuenta, antes de abordar si hay personas con discapacidad o no, es el acceso a Internet en México. ¿Cuántas personas en México tienen acceso a Internet? En el censo del 2010 era el 23%. Teóricamente, según el programa México Conectado, actualmente oscila en el 30%. Teóricamente. Y aunado a este subconjunto de personas, solo el 95% de personas no tienen una discapacidad. Entonces, ese 95% de personas que se encuentran dentro del 30% que tienen acceso a Internet pueden consultar a lo mejor de manera cómoda un sitio web y pueden entenderlo. Ahora, de los distintos tipos de discapacidad que existen en México, en el censo del 2010, tenemos que el 58.3% son problemas que tienen que ver con el caminar o moverse, el 27.2% con el ver y sucesivamente escuchar, hablar, entender, atender, cuidado personal, que tiene que ver con el autocuidado que les mencionaba,
Y el poner atención van en disminución y el 8.5% con aspectos mentales. Entonces, bueno, ¿cómo logramos la inclusión digital? La inclusión digital la logramos a través de una interdependencia, algo que esté fuera de la dependencia del hardware y del software. Tiene que ser totalmente independiente a estos dos iniciales, ¿no? El hardware es aquello que puedes golpear y el software aquello que nomás puedes maldecir porque pues realmente no sabes dónde está, ¿no? La inclusión web tiene que ver también con la independencia de las condiciones humanas. Aquel complejo que creamos a través de nuestro lenguaje, de la forma en la que percibimos el mundo, como la cultura, la religión. Y tiene que ser también independiente a la discapacidad de una persona. Para que un sitio web sea accesible para una persona con discapacidad y para una persona como usuario que lo utiliza a diario, tenemos que cumplir 4 propiedades, ¿no? ¿Quién define esas 4 propiedades? Bueno, hay un conjunto de personas que se han dedicado al estudio, a la generación de estándares, a la generación de contenido temático, que les permitió definir 4 categorías. Esas 4 categorías están definidos en un estándar que está definido por la W3C. La W3C, digamos, es un organismo encargado de definir estándares webs, buenas prácticas, webs digitales en general, pero bueno, vamos a enfocarnos en lo web. Y bueno, estos 4 términos tienen que ver con lo perceptible, lo operable, lo entendible y lo robusto. ¿Qué quiere decir cada uno de estos? Si hablamos de lo perceptible, tenemos que hablar de que nosotros podemos percibir un sitio web, que de manera inicial nosotros podamos entender cómo está organizada la información, qué se encuentra arriba o qué se encuentra abajo, qué tiene más importancia o qué no. Operable tiene que ver con el hecho de que si yo le doy clic, va a funcionar, que si yo utilizo una tecla que él me está indicando que tengo que utilizar, va a funcionar. El entendible tiene que ver también un poco con lo perceptible, pero lo perceptible tiene que ver un poco más con lo gráfico. Lo entendible tiene que ver con la organización, la forma en la que estructuramos un sitio web. Y también tiene que ser robusto. Como hablamos de esta independencia del hardware, de aquello que puedes golpear, tiene que haber una robustez para que un sitio web pueda ser visualizado en distintos navegadores, distintas máquinas, distintos dispositivos, una computadora, una tablet, un celular. Entonces, también tiene que cumplir con esta propiedad de ser suficientemente robusto para que pueda ser ejecutado en distintas plataformas. Ahora, me gustaría hacer una analogía con la arquitectura que conocemos a lo mejor un poco más porque la vivenciamos todos los días en nuestras casas, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si se construye un baño como este? ¿Creen ustedes que sea útil? Yo puedo decir que diga que a lo mejor está bonito porque creo que el suelo está muy bien terminado. Me parece que las paredes están planas, están pintadas. Entonces, esta es una analogía con un sitio web, ¿no? Podemos encontrarnos, en principio, un sitio web que luce bien, que está bien construido, pero que realmente no nos sirve para nada. ¿Por qué? Porque la función principal no la cumple. Hay otros ejemplos, por ejemplo, cómo podemos operar, ¿no? Entonces queremos llegar a nuestro segundo piso de nuestra casa, pero no podemos porque están mal construidas las escaleras. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en nuestro sitio web, un menú que comienzas a navegar, de repente ya no te deja? Encuentras una barrera, comienzas a subir las escaleras, te encuentras una barrera y ahí quedaste, ya no puedes hacer más. Entonces, una analogía más sería la forma en la que llegas a ese contenido, como pueden ser unas escaleras para llegar a tu segundo piso de tu casa, que esté bien construido y que tenga una lógica para que puedas utilizarla. ¿Qué otro ejemplo? Bueno, este hermoso pasillo que da una ventana y una puerta que no está conectada a nada. Esto puede ser una analogía, por ejemplo, entramos a un sitio web y vemos un enlace roto, ¿no? Y ese enlace está muy bonito, está adornado, tiene colores, hasta hace así, ¿no? Y cuando ustedes quieren entrar, pues no pueden entrar porque está roto el enlace. Pues es una analogía más o menos similar. Hay una puerta ahí que se ve muy prometedora, no sé qué haya detrás de ella, pero no puedes acceder a ella. No sirve de nada. Entonces, un poco hacer la analogía de cómo están construidos los sitios web con la arquitectura que vivenciamos día a día, por ejemplo, en nuestras casas.
Ahora, todo esto, hay un conjunto de investigaciones civiles, sociales, gubernamentales, que han creado distintos estándares. Aquí listo algunos de ellos. El que ha tomado más relevancia y que ha sido más implementado es el WCAG 2.0, que es la segunda versión, que es el que les comentaba a través de la W3C. Pero existe, por ejemplo, el sección 508 del gobierno estadounidense, el BIT-B de 1.0 alemán, el Stank Act de Italia. Y hay un conjunto más que a lo mejor no ha tenido el reconocimiento adecuado por no tener el impulso de un organismo, una sociedad o un gobierno, pero que también tienen mucha importancia, ¿no? ¿Qué nos dice el estándar WCAG 2.0, que es actualmente el más utilizado? Que tiene 3 niveles. ¿Qué son estos 3 niveles? Estos 3 niveles son 3 niveles que nos permitan eliminar distintos niveles de barreras para las personas con discapacidad. Existen barreras absolutas, es decir, barreras que no van a permitir que ningún tipo de usuario con discapacidad visual utilice nuestro sitio. Existen substanciales, puede ser que cierto grupo que puede oscilar entre el 20 y el 30% no puede utilizar nuestro sitio web, y otros menores que a lo mejor un 10% de las personas no puedan utilizar. Es decir, utiliza 3 niveles de satisfacción para que las personas con discapacidad realmente puedan utilizar nuestro sitio. El más utilizado es el AA, el sustanciales, porque para muchos el absoluto es demasiado estricto. El absoluto te limita tanto en definición de contraste de colores, en tamaño de letras, que muchos críticos dicen que por hacerlo accesible para personas con discapacidad, las personas que comúnmente utilizamos la web no nos vamos a interesar por ellos. Porque son regularmente sitios cromáticos que son blanco-negro, son sitios que tienen una letra exageradamente grande y que, aunque sí es muy usable para personas con discapacidad, pues entonces puede resultar un tanto molesto. Este estándar tiene unos cimientos iniciales que tienen que ver con la parte que nos toca a lo mejor a los desarrolladores, a los testers, a las personas que nos dedicamos a construir un sitio web, que tiene que ver con el respetar estándares de lenguajes que se utilizan para crear esto, ¿no? Tiene también que ver con la concientización de las personas que están interactuando en la creación, en la administración, etcétera, de nuestro sitio, como pueden ser los desarrolladores, los generadores de contenido, nosotros como usuarios. A lo mejor en algún tipo de página como foro, redes sociales, nosotros somos generadores de información. Entonces, concientizarnos como usuarios, por ejemplo, de una red digital como puede ser Facebook, Twitter, etcétera, es importante, es un cimiento inicial. Tomar en cuenta también la consistencia, ¿no? Que ya les comentaba, la distribución, la jerarquía del contenido, la forma en la que está organizado. Y tomar en cuenta lo más importante de todo, un mínimo error, un error, es una barrera para una persona con discapacidad. Son los 4 ejes que les mencionaba. Estos 4 ejes son parte del estándar, que es perceptible, operable, entendible y robusto. Esto es un estándar. Ahora, hay otros estándares que nos permiten enriquecer la web. ¿Qué es esto que queremos decir con enriquecer? Es decir, es ir más allá de lo que existe actualmente, adicionarle algo para que esto esté enriquecido. Una de estas formas es a través del estándar ARIA. El estándar ARIA permite, a través de ciertas etiquetas para nosotros como programadores que hacemos los sitios web, añadir información adicional. ¿Qué son esta información adicional? Son 3 conceptos. Son los roles, es decir, un componente visual. ¿Qué juego está jugando en nuestro sitio web? Un estado, ¿cómo se encuentra? Por ejemplo, hablemos de un botón, por ejemplo. Yo traje aquí mi botón. Este botón cuenta con un rol inicial. Yo lo definí que su rol es un botón. ¿Por qué? Porque para mí va a ejecutar una acción. Ese es un botón para mí. Ese es lo primero, un rol que está jugando en nuestro sitio.
también tiene un estado. El estado inicial que tengo ahorita es no está presionado, ¿no? Pero si yo lo presiono, tiene un estado presionado. Y tiene distintas propiedades. Tiene que ver con propiedades, por ejemplo, de que está feo para empezar, ¿no? Pero colores, por ejemplo, el color rosa, tiene un color rosa. Tiene una tipografía, tiene un tamaño de letra. Entonces, esas son propiedades, ¿no? Tenemos que entender que tiene un rol, tiene un estado y una propiedad. Este lenguaje nos permite entonces, a través de etiquetados, enriquecer esta información. Para los que no programen o no conozcan el HTML, este botón que nosotros podemos ver a lo mejor en la web está escrito de esta manera en realidad en su código, ¿no? Tenemos una etiqueta que dice que juega un rol de botón, que es de tipo botón, y este es el texto que vamos a mostrar en dicho componente, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de un enlace, una URL, está escrito por una etiqueta A, que lleva a cierto destino que nosotros definimos, tiene un título y tiene un texto que se va a mostrar dentro de ese botón. Entonces, ¿cómo podemos enriquecerlo? Si nosotros tenemos nuestro enlace, podemos añadirle información. Yo puedo decirle que esto que es un enlace de forma inicial, porque en mi código yo lo definí como con una A, que representa un enlace, yo quiero que se comporte como un botón. Entonces, le digo textualmente ahí que su rol va a ser un botón. Ahora le digo, este tiene un estado. ¿Qué estado tiene? ¿Quiero que esté desactivado? No, la verdad es que no quiero que esté desactivado. Entonces, el iDisable false dice que este está activado en realidad, ¿no? Y por último, ¿se encuentra presionado este link? Bueno, yo lo estoy definiendo ahí directamente que sí, que el área presionada es true, está siendo presionado. Entonces, a través de estas etiquetas que añadimos a la web y que pueden modificar a través de la interacción del usuario cuando da un clic, cuando hace diferentes interacciones, podemos enriquecer la información de un sitio y permitir que distintas herramientas y personas con discapacidad a través de estas herramientas puedan entender de mejor manera un sitio. Esta es la estructura de todos los metaetiquetados que tenemos para este estándar. Igual si quieren verlo más adelante, bueno, está ese QR si alguien trae su aplicación de QR para escanear. Si no, igual les voy a pasar, les dejo la presentación. Pero más o menos para que entiendan la complejidad, esta es, digamos, la primera capa del estándar ARIA, ¿no? Que por cada uno de estos cuadritos hay todavía más etiquetados y más formas de representar esta información que va más allá. Entonces, ahora vamos a conocer algunas herramientas. La herramienta más utilizada para navegar un sitio web son lo que llamamos screen readers, que tiene que ver con los lectores de pantalla que permiten a una persona con discapacidad visual, una persona ciega, leer un sitio web, porque ellos no van a poder interactuar a través de la vista, lo van a hacer a través del oído. Algunos ejemplos que tenemos, aquí yo les puse un listado de todo lo que tenemos como open source, es decir, aquello que nosotros como desarrolladores, como ciudadanos podemos descargar su código fuente tal cual y podemos modificarlo, podemos interactuar con él, podemos jugar con él, podemos cambiarle lo que nosotros deseamos, podemos escalarlo, es decir, hacerlo más allá de lo que está definido de manera inicial por los creadores. Entonces, el NVDA es un screen reader que está desarrollado para Windows, pero es open source, cualquiera puede ver su código, modificarlo. También tenemos Valis. Valis es un conjunto de código HTML, de algunas pruebas que incluyen los estándares que había mencionado anteriormente, que a nosotros nos van a permitir entender cómo se construye un sitio web y podemos testear a través de él, es decir, podemos hacer pruebas de si está funcionando de manera correcta. Tenemos también Orca. Orca es un screen reader para Linux, para distribuciones Linux. Orca es para mí algo muy interesante porque Orca fue desarrollado, su core original fue desarrollado por personas ciegas. Entonces, esto comenzó desde, me parece que es un Microsystem, antes de que fuera Oracle. Y bueno, la importancia, ¿no? del entendimiento de que una persona con discapacidad trabaje para las personas con discapacidad.
Tenemos también, por ejemplo, Tanaguru, por un grupo de personas, una comunidad social que se llama Ali. Ali, por ejemplo, ahí es A11Y. Ellos consideran que la palabra accessibility es demasiado compleja, que no es accesible. Entonces dicen, ¿cómo la hacemos accesible? Ponemos la primera letra A, accessibility, ponemos 11 letras que atraviesan entre la A y la última I, y nosotros le vamos a llamar Ali, ¿no? Entonces, este grupo de personas está creando todo un conjunto de herramientas, de conceptos, de información que permiten de forma general entender mejor la accesibilidad web. Y tenemos, por ejemplo, también el AATT, que está hecho por PayPal, también open source, que también tiene que ver para los desarrolladores y testers en el aspecto de probar si nuestro sitio es accesible. Tenemos más herramientas que no son open source, pero sí son free, son gratuitas, como puede ser el NoCoffee, que es el que probamos anteriormente, que es una extensión de Chrome. Tenemos el Chromebox, que ahorita vamos a utilizarlo. El Chromebox es un screen reader, pero nada más a nivel navegador. Es decir, lo puedes descargar como una extensión y pueden leer la pantalla a través de él, pero solamente en el contexto del navegador. Tenemos el Wave Evolution Tool, que tiene que ver también para desarrolladores y testers, que nos permite saber si un sitio es accesible y qué tanto con respecto a distintos estándares. Tenemos también el Check My Colors, que es un sitio donde te permite escribir el dominio de una página y ver si cumple con distintos contrastes de colores con respecto a estándares. Entonces, igual ahorita los invitaría, si tienen a la mano los antifaces que les pasé, si gustan colocárselos. Extensions tab. Televisa.com. Sitio oficial de Televisa. Tab. Bueno, entonces, primeramente vamos a navegar un sitio de, se supone, alguien que tiene mucha importancia y relevancia en hacernos llegar información de forma integral para todos, que tiene que ser con los medios de comunicación como Televisa. Entonces vamos a comenzar a navegar a ver que si nosotros, esto es lo que un screen reader, es decir, un lector de pantalla, nos dice cuando comenzamos a navegar con un software como este, ¿no? Section. Televisa. Visitor link. Section list with 3 items. Marcas. Internal link list item. Acerca de nosotros. Internal link list item. Contacto. Internal link list item. Link section. Link section dice. Link. 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 Ver todas las marcas. Link. Esto es para Televisa lo que un lector de pantallas puede detectar. Igual si gustan quitarse un poquito para que puedan imaginar qué es lo que estaban escuchando. Lo que ustedes iban escuchando era esto, ¿no? Hay un conjunto de links, definitivamente. Link Las Estrellas, Link Foro TV, Link Canal 5, Gala TV, Deportes, Televisa. Pero el sitio no está pensado, no está creado de forma inicial, ni tiene una herramienta por encima que permita la accesibilidad y que nos permita entender el sitio. El sitio solamente se lee como que es un enlace, pues sí, pero el enlace quién sabe a dónde sea. Una persona que tenga una discapacidad como la ceguera no va a saber a dónde le va a llevar ese link. Y va a navegar un sitio y para él va a ser solamente link, 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 link. Ahora los invito a ponerse de nuevo el antifaz. Inicio. Gobierno del Estado de Jalisco. Tab. Y vamos a navegar ahora a otro sitio, a ver qué tal, si podemos Saltar entenderlo al mejor. Contenido principal. Saltar al contenido principal. Internal link. Navigation list with 8 items. Inicio. List item.
Trámites y servicios. Menú desplegable. Link. List item. Jalisco. Menú desplegable. Link. Entonces me dice que estamos en un menú, es un link, que es un menú desplegable y se llama Jalisco. Ese es su contexto, ¿no? List item. Gobierno. Menú desplegable. Link. List item. Prensa. Menú desplegable. Link. List item. Multimedia. Menú desplegable. List item. Atención ciudadana. Menú desplegable. ¿Qué estás buscando? Witkin buscar en jalisco.gov.mx. Edit text. Realizar búsqueda. Button. Section Main. Foto nocturna en la que se visualiza los arcos de Guadalajara. Section. Foto del municipio de Tapalpa, muestra árboles frondosos con una cascada de gran altura en el fondo. Fotografía de 5 mujeres en la punta de una cúpula del Instituto Cultural Cabañas. Section. Bueno, les invito a quitárselo. Quiero que noten la diferencia entre un sitio que nos dice link, link, link y un sitio que permite cada uno de los contextos que nos encontramos, como puede ser una barra de navegación, un link, saber si es desplegable, en qué contexto se encuentra, y describir, por ejemplo, una imagen. Una imagen, una persona con ceguera jamás va a saber que existe ahí si no se describe de manera correcta, ¿no? Entonces, describir también todos esos recursos multimedia son muy importantes para el entendimiento de un sitio web. Bueno, de manera general tuvo que ser muy deprisa porque es poco tiempo el que tenemos, pero me gustaría que se queden con esto, ¿no? En las interacciones que he tenido con personas con discapacidad, ellos se sienten muy ofendidos en el aspecto en el que hay muchos sitios web que van por ahí diciendo que son accesibles porque compran una herramienta hecha por un tercero, la colocan en su sitio, les prometen que es accesible y listo, ¿no? Pero ellos dicen que esa analogía para ellos es como cuando una persona que va en silla de ruedas no puede entrar por la puerta principal de un restaurante, ¿no? Entonces, su única posibilidad de entrar es por la puerta de atrás, por la cocina. Tiene que entrar a través de la cocina. Si le va bien, no va a haber ratas ahí en la cocina antes de entrar al restaurante. Y lo tratan de manera distinta. Es decir, realmente no existe una inclusión. Existe una forma de que entre definitivamente y de que vaya a comer, pero las cosas no están pensadas desde un principio para que realmente todos puedan utilizarlo, ¿no? Entonces, ser muy conscientes nosotros como usuarios del lenguaje, de la forma en la que nos comunicamos, de los aspectos visuales. Si alguien de nosotros terminamos trabajando en este tipo de contextos, ser muy conscientes de que si manejamos una imagen la describamos de manera adecuada, porque hay personas que simple y sencillamente estas barreras van a limitar por completo el acceso a la información. Y pues bueno, de mi parte es todo. No sé si tengan preguntas, comentarios. Sí tengo sí tengo experiencia. Este portal, por ejemplo, lo hice con un equipo de trabajo en el que yo participo. Implementamos en el gobierno del estado un conjunto de estándares, guías técnicas para las personas que crean y administran sitios web para personas con discapacidad. También de forma privada, creo que es una responsabilidad para mí como programador, que aunque a mí no me lo pidan, yo deje bien documentado, bien explicado y bien desarrollado un sitio para que realmente sea accesible. Entonces, parte de mi responsabilidad social y de aquello que me toca a mí como desarrollador es que todo sitio web que yo desarrolle le incluyo esto por default. Es decir, tampoco es algo muy complejo, es añadir un pequeño proceso de revisar, es añadir una filosofía de construcción de un sitio. Y a mí me parece triste que hay mucha gente que está dedicando a esto como negocio.
a mí me parece que es algo que debe ser intrínseco en la forma en la que tenemos que trabajar los programadores, desarrolladores, testers o cualquier persona que interactúe. Sí, pues digamos, esas son como las experiencias que tengo. Colaboré con la Universidad de Guadalajara, por ahí en su portal también es accesible, si quieren visitarlo. El Centro Documental Carmen Balcells es otro sitio que trabajé que implementa estos estándares. Comentabas algo que se me hizo muy interesante sobre la discriminación y exclusión. Nos mostrabas con Now, ¿qué era? Coffee. Cuando alguien tiene agudeza visual, ve manchas, desenfoque, nosotros hasta dónde tendríamos que decir cuando hacemos una presentación para quién va enfocado o hasta dónde tenemos que llegar, porque ahí como que me causa así como la problemática de, bueno, voy a pensar en este perfil, pero luego también tengo que pensar en estos y en estos. Entonces, ¿cómo le hacemos ahí o qué decisiones tenemos que tomar? Sí, de acuerdo, es algo que es complejo hasta cierto punto de forma inicial. Tiene que ver un poco con esta parte que te mencionaba del estándar, con las barreras menores, sustanciales y absolutas. Los sustanciales tienen que ver con la eliminación de barreras que van a atacar más o menos a un 80% de personas con discapacidad. Y para mí, igual si entran al portal de la W3C, hay un conjunto de líneas que es el Web Access Guidelines, que pueden leer detenidamente, donde te dice cuáles son los aspectos, tamaños de letra mínimas, colores, la teoría del contraste de color, el lenguaje ciudadano o lenguaje personal, la complejidad del lenguaje también, es decir, existe exclusión a través de la complejidad del lenguaje si vamos a términos académicos o términos que no sean entendibles fácilmente. Sí es un tema complejo de forma inicial, pero creo yo que estas guías que son orientadas a web, hay que tomarlo en cuenta, también enriquecen mucho el aspecto, por ejemplo, si vamos a trabajar una presentación, porque te permite conocer sobre todo el aspecto visual, estas teorías. Y las personas, digo, no sé qué opinión tengan ustedes, si era un poco seria o desinteresada la forma en la que presenté la información, pero al mismo tiempo estoy permitiendo que ese 80% de personas con discapacidad que entren en el nivel substancial puedan también entender esta información. ¿Alguien más tiene una pregunta, comentario? Me quedó un poco de duda cuando hablas de no sé si son dos términos diferentes, discriminar y excluir, o lo manejas como un mismo término. Sí, hablaba al principio de la complejidad, ¿no? Para muchos, el excluir es solo una parte de la discriminación. Es decir, la discriminación comienza también a través del lenguaje. Puedes discriminar a través del lenguaje sin estar excluyendo. Más sin embargo, yo hablaba de la complejidad de si realmente esto existe, con términos como, por ejemplo, el LGTBI, ¿no? Porque es realmente el lenguaje, estamos intentando incluir personas en este lenguaje, estamos intentando evitar una discriminación a través de términos peyorativos que utilizamos, a lo mejor ofensivos para estas personas. Pero al mismo tiempo, cuando estamos hablando solamente de el aspecto de discriminación, estamos excluyendo. Porque si este término, esta etiqueta que le pusimos, la utilizamos en términos legislativos, en términos religiosos, terminamos excluyendo. Entonces, aunque para muchos la exclusión es solamente un subconjunto, una parte de la discriminación, para mí es algo tan complejo que no puedo disasociarlo, ¿no? Para mí es algo binario, es algo que está ahí totalmente relacionado. ¿Otra pregunta, no? ¿Nada? Bueno, pues por mi parte es todo. Muchas gracias por asistir. Igual para concluir, me
Por parte del evento de Flisol, me complace entregarle la constancia a Luidín Gerardo Rubio Jaime por su valiosa participación como conferencista. Gracias.